día quiero hablar un poquito sobre el privilegio de no tener privilegios. Ética del liderazgo cristiano. El privilegio de no tener privilegios. Este título es una paradoja. Es una figura de pensamiento que consiste en utilizar expresiones o frases que implican una contradicción aparente, pero que en el fondo encierran una verdad profunda, una invitación a una reflexión nueva con respecto al servicio y el liderazgo en la casa del Señor. El privilegio de no tener privilegios. Y ese es el texto que vamos a ver a continuación, que está en el libro de Mateo 18, 19 al 20, dice en Nueva Traducción Viviente: entonces uno de sus maestros de la ley religiosa le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Iglesia, oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos. Pedimos que tu Santo Espíritu nos asiste y que por sobre todas las cosas, Señor, hemos rendido culto a ti, pero también, Señor, si tú hoy día no nos hablas, Señor, nada de lo que hagamos tiene sentido. Señor, guía nuestras vidas, guía nuestros pasos, Señor. Guía, Señor, lo que tú quieras en nuestras vidas. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, este texto es trascendental. Mateo sitúa, este texto se sitúa tras el Sermón del Monte y diversos milagros, en diversos milagros. Es fundamental para comprender la realidad de la respuesta de Jesús. No es una frase aislada, sino un momento de alta tensión política y social. Él le dice, mira, le dice al escriba, le dice, mira, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar de recostar la cabeza. Querido, lo que está diciendo que ser un hombre, una persona que sirva en la iglesia, que busque al Señor, no puede tener y pretender privilegios. No puede decir, bueno, cuando yo quiero te sigo, cuando yo te sirvo, si se enoja hay un problema, soy el primero que me voy. Creemos que, querido hermano, que en la vida cristiana tenemos ciertos privilegios para servir a Dios o ciertas condiciones favorables. Pero, querido hermano, estamos muy equivocados, estamos muy perdidos en cuanto al llamado de Jesucristo. Fíjense usted que tras realizar milagros en Capernaum, Jesús ordena pasar a la región de Decápolis, un territorio mayoritariamente gentil y pagano. Para un escriba, le hace esta pregunta a Jesús porque sabía que Jesús iba a cruzar Capernaum. Y lo más terrible es que esta persona, escriba de la ley, tenía privilegios y ellos no cruzaban a Capernaum. ¿Saben por qué no cruzaban? Porque era un territorio mayormente gentil y pagano. Para un escriba experto en la ley, esto significaba abandonar la comodidad religiosa para entrar en territorio impuro. La itinerancia de Jesús es transgresora de toda frontera. Jesús llevó el mensaje a los necesitados, pero para llevar ese mensaje, usted tiene que estar provisto de nada. Usted tiene que disponerse en las manos del Señor. Usted, como hijo de Dios, no tiene privilegios, porque el Señor Jesús tampoco los tuvo. Entonces, querido hermano, cuando Él se enfrenta a este maestro de la ley, se usa el término gramatus o gramateus, que significa escriba, técnico de la burocracia y el guardián narrativa oficial. En tiempo de Jesús, la figura del gramatus era fundamental para la estructura social, jurídica de la época. Era la élite intelectual, era la crème de la crème. Y este hombre, quizás honesto, le dice, Señor, se acerca a él, y Jesús le responde lo que es el costo del discipulado, el costo de ser cristiano. Y le dice, mira, yo voy para Capernaum,
voy donde están los necesitados, pero yo no voy provisto de nada más que del mensaje. Entonces, querido hermano, tenemos que reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana y nuestro liderazgo dentro de la iglesia. Aunque había escribas que pertenecían a la aristocracia de los saduceos, la gran mayoría de los escribas de la época de Jesús eran filiación farisea, ya que compartían el celo por el estudio de la ley oral y aplicación minuciosa de los preceptos en la vida cotidiana. Es más, nosotros a veces acá entre bromas cuando decimos, oye, este es fariseo, es hipócrita. Pero también tenemos que ver cómo estamos llevando nuestra vida cristiana. Era un lugar de zona de confort. Ellos tenían casa estable, respeto social y una posición económica asegurada. Eran los guardianes de la guarida institucional. La advertencia de Mateo en este texto coloca este diálogo aquí para advertir que el poder de Jesús no se traduce en privilegios para sus seguidores. El discipulado en Mateo se presenta como un camino hacia la cruz, hacia la negación, no hacia la comodidad. No hacia la comodidad. John MacArthur en el comentario Mateo dice, el escriba vio a Jesús como un maestro brillante y popular y razonó que asociarse con él le traería un gran reconocimiento y ventaja. Jesús, al responderle que no tenía dónde recostar su cabeza, puso al descubierto su egoísmo. Cristo le estaba diciendo, si quieres seguirme, si me sigues por lo que esperas ganar, te equivocas de maestro. Sígueme, seguirme a mí no te traerá privilegios ni comodidades terrenales, te atraerá el desprecio del mundo y una vida de privaciones. Qué interesante, querido hermano, donde hoy día tanto se habla de doctrina de la prosperidad y todo. Querido hermano, qué importante que miremos a la cruz de Cristo. Qué importante que nuestro liderazgo, nuestro servicio en la iglesia se renueve, querido hermano. Queridos hermanos, es en la obra, fíjense ustedes que en la obra clásica, El costo del discipulado de Dietrich Bonhoeffer, de la respuesta de Jesús al escriba, Bonhoeffer argumenta que el escriba ofrece una gracia barata, un deseo de seguir a Jesús sin entender que el discipulado exige la muerte del yo. Y expresa Dietrich Bonhoeffer en sus cartas, dice, cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga y muera, que muera sus privilegios, que muera sus deseos. Querido hermano, a veces somos tan quisquillosos para servir en la casa del Señor. Y en esta iglesia he escuchado comentarios como, no, yo no voy a este ministerio porque una vez vine y esto. ¿Me estás hablando de que tienes privilegios? ¿Me estás diciendo que tú no puedes sentarte con un hermano o una hermana a hablar de Cristo y si hubo un problema lo puedes solucionar? No, pero ¿crees que tienes privilegios, querido hermano? O dice, yo pastor, yo sirvo de esta fecha hasta esta fecha, o de tal hora hasta tal hora. Querido hermano, yo como pastor en esta iglesia reconozco no más de 30 hermanos que sirven en la iglesia, que son líderes que están dispuestos a ir más allá, que se desgastan por el reino de Dios. Los demás están en proceso. Y hay otros que realmente ni siquiera se han hecho esta pregunta. Entonces tenemos que reflexionar frente a las cosas del Señor. ¿Qué privilegios tengo? El mayor privilegio que yo poseo en la vida cristiana es ser hijo de Dios, que Él me amó y puso su mirada en mi vida. Ya con eso no quiero más. Pero somos tan... Yo le decía ayer a un hermano entre bromas, hay hermanos que a veces me gustaría no imponerle las manos, sino imponerle los pies. Porque de pronto tan quisquilloso en la vida cristiana, Jesús no se complicó con nada. Cuando querían tentarle y moverle y le pidieron el impuesto, ¿qué hizo Él? Lo pagó. No dijo, oye, ¿por qué si yo soy el hijo de Dios y Judea está bajo el imperio romano? Lo pagó y no reclamó nada.
Pero nosotros, queridos, pensamos que servir al Señor tenemos que tener ciertos privilegios y tenemos que tener ciertas cosas, porque si no las tenemos, no funcionamos. Querido hermano, Jesús necesitó una barca para ir a Capernaum. Dejar la comodidad y servir. El texto de Lucas 9:23 sí, dice, traducción en lenguaje actual. Después Jesús le dijo a todos los que estaban allí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. La cruz no es solamente el significado de que murió Cristo, sino que en la cruz también tengo que morir yo, a mis deseos, a mis formas, a veces hasta de mis costumbres o mis malos hábitos. Queridos hermanos, si alguno quiere ser discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Nosotros somos esclavos de Cristo. ¿Y el esclavo, usted cree que le va a reclamar a su amo? Tiene que hacerlo, pero nosotros, a veces, querido hermano, nuestra vida cristiana se transforma en una verdadera crítica. Todo le molesta, todo le cae mal, todo tiene un problema. ¿Es verdad o es muy tonto lo que estoy diciendo? ¿Se da en la iglesia o yo estoy...? Querido hermano, y por eso que Jesús habla y dice sobre la guarida como resistencia. Jesús propone un liderazgo y servicio que no necesita muros y guaridas para ser santo. Su falta de lugar para reclinar la cabeza es una declaración de que el reino de Dios está y es constante y está en constante movimiento y que no necesita apegos de ninguna manera en nuestras vidas. Y no puede ser capturado y acomodado a ninguna estructura política o institucional. Jesús utiliza una imagen de la naturaleza para contrastar la seguridad de los animales más comunes en su propia realidad. El zorro, el pensamiento judío de la época, solo era un animal pequeño, sino no solamente un animal pequeño, sino un símbolo de astucia destructiva, de persona insignificante que pretende poder, como Jesús llamó también a Herodes, a aquella zorra, ¿se acuerda cuando le dice? Sin embargo, son animales marginados, pero con todo tienen su refugio, tienen su guarida. La ave peteina representa la fragilidad de la vida que depende enteramente del entorno que Dios sostiene. Son libres, pero indefensas. Criaturas frágiles, pero que tienen nido. Tienen algo. Tienen donde acostarse, reclinar su cabeza. Hay un autor que estoy leyendo hace poco que me gusta mucho, que yo le invito a que lo lean. Tiene libros muy, muy buenos. Se llama Jürgen Moltmann. Y él habla de la teología de la esperanza. Y argumenta que la falta de hogar de Jesús en Mateo es una señal de que el reino de Dios es futuro. El que sirve es un peregrino que no se instala en el presente porque está trabajando para un futuro de justicia. Nosotros somos peregrinos. Uno dice, pastor, somos peregrinos. Ya, pero si eres tan peregrino, ¿por qué tienes tantas cosas guardadas en tu vida? Y no solamente materiales, sino en tu corazón. ¿Por qué guardas tanto estas cosas? Sócrates decía, el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar con menos. Todo lo que tiene es por gracia del Señor. Yo me reconozco una persona bendecida por Dios, ¿ya? Pero igual que usted, de pronto tengo dificultad económica, a veces me cuesta llegar a fin de mes y todo, y es parte de la vida, porque Dios me llama a seguirle al Señor sin apegos. ¿Me entienden? Yo no le hablo desde un pedestal de poco menos que a mí, yo ando botando la plata. No. Todos tenemos esfuerzos para llegar a fin de mes. De pronto cuando hay un problema de salud, por Dios que tirita el bolsillo, ¿no es cierto? Pero es parte de la vida.
Y tengamos o no tengamos, nuestra condición de hijo de Dios no va a variar, no va a cambiar. Entonces, querido hermano, en Primera de Reyes 19:10, Dios habla hoy, dice, al llegar entró en una cueva y allí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque las israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida. Ustedes reconocen este texto, ¿no es cierto? La cueva, querido hermano, representa ese lugar oscuro, cerrado y solitario donde nos escondemos cuando el miedo nubla nuestra perspectiva. Por eso que el Señor no te prometió una guarida, un lugar donde puedas, querido hermano, estar ahí sufriendo, llorando o lamiendo, como se dice en las heridas. Es el mecanismo, querido hermano, la cueva es el mecanismo de defensa puramente humano. Elías buscó las paredes de roca para protegerse de Jezabel, olvidando temporalmente que su verdadera roca y escudo es nuestro Dios. Cuando dependemos de nuestras propias cuevas, el aislamiento, el control obsesivo, el escapismo, bloqueamos la interacción con el propósito que se nos ha asignado. Por eso que Jesús nunca le ofreció cuevas a sus discípulos. Les dijo, vayan de dos en dos, donde lo reciban bien. Y si no lo reciben, bueno, saquen el polvo de su calzado y vayan a otro lugar. No les dijo, yo los mando con casa, con arriendo, con todo. Les dijo, vayan de dos en dos. Querido hermano, la cueva siempre es el escapismo. La cueva es peligrosa, querido hermano, cuando tú quieres afrontar algo y no lo afrontas como Jesús, de no tener nada que lo distraiga. La cueva es la distorsión de la realidad. Al buscar seguridad fuera de Dios, nuestra percepción se distorsiona por completo. Elías cayó en el victimismo y en el pensamiento de que estaba absolutamente solo. Dice, solo yo he quedado, lo que era completamente falso. Dios le reveló más adelante que aún quedaban 7,000 personas fieles. Pero él estaba victimizándose en la cueva, solo yo he quedado. Habían 7,000 hombres fieles delante del Señor. Querido hermano, Dios no quiere que tú estés en esa cueva. Por eso Dios no te puso una cueva para servir al Señor. No estaba dentro. Dios quiere que seas libre para el Señor, porque en ese lugar todos tenemos problemas, todos hemos sufrido, todos hemos llorado, ¿sí o no? Todos pasamos de pronto por momentos de oscuridad en nuestras vidas, y ese es parte del proceso. Pero querido hermano, no te encierres en ti mismo, confía en el Señor, Él te va a guiar. Querido hermano, vivir bajo la convicción de que no tenemos privilegio cuando servimos a Dios requiere una transformación radical en la mente y del corazón. Implica desmantelar la lógica meritocrática del mundo, donde el esfuerzo compra derechos. Adoptar la lógica del reino, donde todo es por gracia inmerecida. Todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo es por gracia inmerecida, querido hermano. Tienes un trabajo, no es por tu esfuerzo, es por la gracia inmerecida del Señor. Pero querido hermano, vamos a ver más adelante cómo jugamos con la gracia del Señor. El líder o la persona que sirve en la iglesia no debe esperar tener un mejor trato que su maestro. Si el rey vivió como un extraño, sus seguidores no deben buscar establecer reinos de humanidad y de comodidad. Jesús no tuvo privilegio, por lo tanto nosotros, querido hermano, tampoco. Por eso que esta falsa teología de la prosperidad es mala en todo y es falsa en su esencia, porque Dios nos llama a vivir como Jesús
Y si usted tiene algo, si usted tiene una casita que con mucho esfuerzo, gloria a Dios, pero nunca olvide que Dios permitió que usted la tuviera. Nunca lo olvide. Y cuando usted es agradecido a esa gracia, usted sirve con liberalidad, usted sirve sin ataduras, usted sirve no de la perspectiva de encerrarse en sí mismo, sino de la perspectiva de ser un hombre y una mujer libre. Debemos seguir como el Señor. En 1 Juan 2:6, Nueva Traducción Viviente dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús. Lo repito, no escuché muchos amenes. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Estaba medio lento en la amena. Si el maestro renunció a todo privilegio, a todo vestigio de prerrogativa y comodidad, el siervo no puede pretender un camino diferente. C.S. Lewis, en las cartas del diablo a su sobrino, así se llama, C.S. Lewis dice, haz que se vuelva delicado, que todo le moleste, el tono de voz del predicador, el frío del templo, la falta de preparación de sus hermanos o la falta en que se organizan las cosas. Si logras que su mente se concentre en los detalles de cómo deberían ser las cosas para su comodidad personal, habrás neutralizado su servicio. Un cristiano complicado es aquel que ha cambiado el amor al prójimo por amor a sus propias preferencias. C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino. Me llamó la atención cuando dice, haz que se vuelva, Satanás hablando ahí, delicado, que todo le moleste. Es una queja que el tono de voz del predicador, el pastor no está pegando palo, que el pastor habla así, que el pastor dice esto, que retén lo bueno, querido hermano, y saca lo malo porque yo tengo errores. Pero saca lo que Dios está hablando a tu vida, que el frío del templo, que esto me molesta, que esto aquí, que esto allá. Querido hermano, yo podría decir esto pasa en otra iglesia, pero pasa aquí también. Porque creemos que tenemos privilegios. Y él decía, la falta de preparación de tu hermano o la forma en que se organizan las cosas, así deberían ser, pastor. Si logras que su mente se concentre en los detalles de cómo deberían ser las cosas, para su comodidad personal, habrá neutralizado su servicio. ¿Cuánto hay gente que neutraliza el servicio en la casa del Señor? Porque todo es queja. Jesús siempre fue proactivo ante las necesidades. Para predicar a Capernaum, no necesitó que estuviera la luz. No importa que no tenían luz. Necesitó una barca. Necesitó una barca para cruzar. Y queridos hermanos, y esto nos pasa porque hemos malentendido el mensaje del Evangelio. Y tenemos que volver a la kenosis como privilegio del servicio. La palabra griega kenosis significa literalmente vaciarse, vaciamiento. Proviene del verbo keno. Yo he usado esta palabra muchas veces porque trato siempre de vaciarme. Despojar significa keno, que significa vaciar, despojar o privar de contenido. En la teología cristiana, este concepto es el eje central para sepultar de una vez por todas la mentalidad de privilegio en el servicio a Dios. La doctrina de la kenosis se encuentra en su fundamento bíblico en el famoso himno de humillación. ¿Qué dice Filipenses 2, 5 y 7? Himno de humillación. Se le conoce a este himno de humillación. Lo puse en la Reina Valera 1960 porque todos lo dominamos. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La kenosis es el despojo de Dios para venir a esta tierra. ¿Y usted no se va a despojar de sus cosas? Desde la perspectiva bíblica cristiana,
del liderazgo kenótico no es una teoría de gestión adaptada a la fe, sino una médula misma de la eclesiología, la naturaleza de la comunidad, y la cristología, la naturaleza de Cristo. No se trata de un simple estilo de liderazgo o servicio, sino de una exigencia ontológica, es decir, de la existencia del ser humano, del cristiano. Su existencia es servir en forma de kenosis, una forma de ser que imita el movimiento mismo de Dios hacia la humanidad. Desde la Escritura, por tanto, el liderazgo kenótico no es una estrategia de relaciones públicas ni una técnica de motivación. Es un proceso de muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Cuando usted entiende que Jesús se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, usted todo lo que tiene es por gracia. Y este es un proceso de muerte. El líder o el siervo de Dios debe morir a su necesidad de control, a su orgullo intelectual, a sus prerrogativas, para que al vaciarse de sí mismo, el Espíritu Santo y el propósito de la comunidad puedan tener pleno espacio para modificarse, para manifestarse. Queridos hermanos, el servicio kenótico lo tiene que ver el hermano. Si en usted no ve un servicio sacrificial, si usted no ve una entrega, querido hermano, usted puede hacer 1000 oraciones. Usted puede arrodillarse como los que pagan manda. Pero la oración tiene que producir cambios. Mi relación con Dios tiene que producir cambios. No, pastor, es que yo siempre he sido así. ¿Han escuchado eso? Pero pastor, no, es que, o sea, estás tirando por la borda la gracia del Señor. Porque la gracia de Dios te cubre 100%. No es un 50, es 100. Entonces, cuidado con menospreciar la gracia del Señor. Dios nos llamó a una vida. El que, dice la palabra, el que peque, no peque más. El que roba, no robe más. Eso es el reino de Dios. Esa es la kenosis. Es la parte principal del Evangelio de Jesucristo. El vaciamiento. Si Él se vació, yo no me voy a vaciar. Voy a dejar mis privilegios de lado, querido hermano. Entonces, debemos morir. Si conectamos este despojo voluntario con las palabras de Jesús en Mateo 8:20, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La kenosis se convierte en la herramienta definitiva para entender por qué el cristiano no tiene ni puede exigir privilegios al servir en la casa del Señor. Usted no los tiene. Cuando Pablo dice, vosotros sois siervos de Cristo, lo que está diciendo, sirvan, no tenemos ningún privilegio. Desde esta perspectiva, querido hermano, el pasaje nos enseña que el servicio y liderazgo auténtico no se valida por la oposición o la estabilidad institucional, sino por la capacidad de habitar en la incertidumbre en favor de los demás. Jesús invita al escriba, un hombre de libros, estructura, a una vida donde la única seguridad era la relación con su maestro. La ética de la renuncia es la respuesta existencial al llamado de Cristo, mediante el cual el individuo desintala su vida de la seguridad de este mundo para encarnar la vulnerabilidad del reino de Dios, convirtiendo su propia carencia en un espacio de hospitalidad, servicio para el prójimo. La kenosis es el antídoto definitivo contra la complicación y contra los mañosos en la iglesia. ¿Me escucharon? ¿Se lo repito? La kenosis es el antídoto definitivo contra la complicación y los mañosos en la iglesia. No es un llamado de autoflagelación, sino un desapego saludable. Al vaciarnos de la ilusión de nuestro propio derecho, dejamos espacio para que se manifieste lo único que verdaderamente importa, el poder transformador de la gracia de Dios. La ética de la renuncia, querido hermano, no debe entenderse como una negación pasiva de la vida o una simple carencia material.
es en el contexto del liderazgo de Jesús y la tradición teológica que hemos analizado. La renuncia es un acto de libertad radical, de vivir afuera de la zona de confort, de vivir afuera, en una herramienta de transformación social. ¿Se ha puesto a pensar usted que a lo mejor Jesús muchas veces en sus viajes dormía a la intemperie? Que a veces tenían un lugar para llegar, pero los textos a veces dicen, y viajó a tal parte, pero no dice que durmió bajo cuatro paredes o un techo. Yo creo que Jesús durmió a la intemperie, hermano. Nunca vimos, o no hay relatos que digan que Jesús tenía mucha ropa para cambiarse. Nunca vimos que Él tuviera algo material. Así debemos vivir, querido hermano. La ética de la renuncia no debe entenderse, como dije, como carencia material. En el contexto liberal, Jesús es un acto liberador, una herramienta de transformación social. Renunciar no es perder, sino liberar espacio para que algo superior encarezca. Querido hermano, como les decía, no todos en la iglesia sirven al Señor. Hay algunos que nos sirven porque ya han servido por años, ¿no es cierto? Y ahora ya mis queridos hermanos de edad tienen que guardarse, pero siguen viniendo a la iglesia, siguen escuchando la palabra, no sirven porque ellos ya dejaron a la nueva generación. Y cuando vemos hermanos tenemos que honrarlos también porque ellos han servido a la casa del Señor. Pero querido hermano, hay algunos que vienen de vez en cuando y de cuando en vez. Hay hermanos que honestamente me preocupan sus hijos, me preocupan su vida porque nunca se consagran al servicio, nunca podemos contar con ellos, son inconstantes en todo lo que hacen. Hay algunos que me preocupan porque digo, sus hijos, si ellos no vienen nunca, sus hijos tampoco, y después nos quejamos, decimos, pastor, nuestro hijo no va a la iglesia. Yo le digo, ¿qué quieres que haga si tú nunca venías? Entonces me preocupa como pastor. Y en serio que me preocupa, o me preocupa de pronto que a veces pensemos que tenemos ciertos privilegios para servir. Sirvamos al Señor, sirvámoslo de corazón, sirvámoslo bien. Cuando alguien no pueda venir, un paréntesis que hablamos en la reunión de la revista, cuando un hermano no pueda venir porque tiene problemas, ¿qué tiene que hacer cuando no puede venir al aseo? Avise, po. Sea responsable. Pero ¿cuántos hermanos de pronto hoy día a lo mejor están y no vinieron a la revista semestral y no presentaron ninguna carta? Sean responsables, querido hermano, porque el Señor nos insta a ser personas responsables delante del Señor. Fíjate que José Luis, ¿saben que hoy he estado pensando? ¿Ustedes conocen los barcos? ¿Hay barcos acá o no? ¿Ustedes saben lo que está bajo la línea de flotación de un barco? ¿Saben lo que es la línea de flotación, no es cierto? Es donde hasta el barco tú ves el agua. ¿Ya? ¿Usted sabe lo que hay bajo del agua de esa línea de flotación? ¿Saben cómo se llama? La parte del barco que está debajo de la línea de flotación se llama carenar o carena. Pero también se le llama obra viva. Me llamó la atención. La obra viva se llama así porque es la parte que da vida y estabilidad al barco interactuar directamente con las fuerzas del agua. Es la parte más crítica del barco en términos de ingeniería, ya que de ella depende directamente la seguridad, la estabilidad y la eficiencia de la navegación. Yo, querido hermano, oro a Dios y pido que aquí hayan hermanos obra viva, hombres y mujeres que lleven el peso de la iglesia. ¿Saben que debajo de la línea de flotación de pronto está donde más se tiende a corromper el barco, el casquete? No. Ya. No.
Me pone nervioso, pero gracias. ¿Ya? Entonces, querido hermano, Dios nos manda a que nosotros seamos obra viva, que seamos los que demos el soporte a la iglesia, que seamos el soporte a este barco que es la primera alianza cristiana y misionera. Cuando el casco se corrompe, tienen que estar los buzos soldando en el agua. Y aquí tenemos varios hermanos que son soldadores, que siempre están apoyando a la iglesia, que están buscando, pero hay otros que están arriba del barco y están felices navegando happy. Dios nos manda a hacer una obra viva. Querido hermano, al estar sumergida, interactúa esta obra viva constantemente con la densidad, la resistencia del agua. Es el lugar que tiene más luchas dentro de un barco. Y ahí está la obra viva. En la sección del casco que queda sumergida en el agua de forma permanente cuando el barco está cargado. Es vital para la flotabilidad y la hidrodinámica de la nave. Querido hermano, yo pido y oro a Dios para que ustedes se transformen en obras vivas. Que no vengan de cuando en vez y de vez en cuando. Que ustedes pueden ver los carteles, hay lugar donde servir. Hay lugar donde desarrollarse. Hay lugar donde tú puedes, digamos, servir al Señor. Sea una obra viva. Hombres y mujeres que el liderazgo cuente con ellos. Hay hermanos que no contamos con ellos porque decimos, no vienen nunca. ¿Qué vamos a contar con ellos? Querido hermano, tenemos que ser obra viva. La obra viva es la que lleva el peso de la nave. Y yo te decía, yo hoy día como pastor no cuento con más de 30 líderes en la iglesia. No cuento más. ¿Ya? Pero ¿qué quiere el Señor? Que vayamos creciendo. Que todos, nosotros somos 120 hermanos. Y ese número 30 se repite, ¿eh? Ojo. Por ejemplo, cuando hacemos Santa Convocación y oramos a las 8 de la mañana, ¿cuántos llegan? 30. Cuando hacemos oración, lo que más han llegado, 25, más o menos. ¿Me entiende? Entonces, es el reflejo. Pero Dios nos llama a hacer obras vivas, querido hermano. Que llevemos adelante la obra de Cristo. Y si nos toca compartir el peso, amén, que así sea. Hay ministerios que de pronto no tienen gente para trabajar. Hay ministerios que de pronto tenemos ministerio de mujeres, de varones, y de pronto los varones no vienen y las mujeres, gloria a Dios, porque me contaron que subió el número de varones el jueves. Sí, yo no pude venir, pero supe, ¿ya? Así que contento. Pero dejemos esos privilegios que no los tenemos. Vengan a las mujeres. Vengan a los varones, los más jóvenes, vengan a los jóvenes, porque saben, después va a pasar el tiempo, voy a decir, oye, yo nunca estuve involucrado en nada, nunca serví en nada. Querido hermano, es vital para la flotabilidad, como decía, la hidromecánica. ¿Saben qué, querido hermano? Me llamó también algo especial, que esa zona de obra viva o carena que se llama, ¿sabe de qué color se pinta? Se llama una pintura autofulling y es de color rojo. Y meditaba en esto, querido hermano. A veces nosotros hacemos vana la sangre de Cristo cuando nos comportamos tan livianamente. Que usted se cubra de la sangre en el sentido del sacrificio de Cristo en su vida. Que usted entienda que usted es llamado para servir. Que usted entienda que ya no vive para sí, sino para los demás. Que José Luis Martín Descalzo dijo algo que me gustó mucho. Decía, Jesús no es un vagabundo por falta de suerte, sino por exceso de libertad. Advierte al escriba que para seguir hay que tener las manos tan vacías que se pueda abrazar a cualquiera y en cualquier parte. Queridos, termino. El encuentro entre Jesús y los escribas derriba de forma definitiva cualquier intento humano de transformar el servicio de Dios a una plataforma de privilegio, comodidad o estatus. Al advertir que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, el Maestro no solo describió las condiciones
itinerantes terrenal, sino que trazó el mapa de ruta para todo aquel que desee seguirle. A la luz de los autores bíblicos y de los principios teológicos, la kenosis entendemos que es el servicio cristiano auténtico, que no tolera contrato de retribución material ni ciertas mañas que nos podemos dar, o de comodidades, exigencias ni reconocimiento. Si Cristo, siendo el Rey de la Gloria, renunció voluntariamente a su prerrogativa divina para asumir la condición de siervo, nosotros no podemos pretender un camino sembrado de excepciones o derechos exclusivistas. Querido hermano, que Dios te guíe, que sirva, que te puedas desarrollar dentro de la iglesia, que des ese paso. Sé que es difícil, porque de pronto el estar en el status quo cuesta salir de esa zona de confort, pero si tú quieres realmente entender lo que es el servicio cristiano, es un servicio sin privilegio, es un servicio abnegado, un servicio que tenemos que dejar de meternos en la cueva que hemos creado para salir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos otro privilegio que ser privilegiados de servir al Señor. Ese es nuestro privilegio y de que Él nos llamó. Que el Señor les bendiga, iglesia, que se animen, que los que yo sé que algunos son constantes, que puedan abrazar la cruz de Cristo, que puedan tomar esa cruz a través del sacrificio de la sangre del Señor y puedan decir, voy a seguir adelante. A veces somos buenos decir, oye, pastor, pero los demás qué están haciendo y los demás, y uno dice, ¿y tú qué estás haciendo? Queridos hermanos, seamos servidores de Cristo, seamos hombres y mujeres que no tenemos ningún privilegio, que solamente mirar al Señor y que solamente hemos entendido que Él vino a nuestras vidas solamente por gracia. Yo estoy consciente de eso, hermano. Cuando el Señor vino a mi vida en una población allá en San Bernardo, yo siempre decía entre mí, podría haber llamado a otros, habían otros más capacitados y todo, me llamó a mí. Y yo reacciono frente a esa gracia del Señor. No menospreciemos la gracia del Señor. Termino con el título. ¿Le da sentido ahora el privilegio de no tener privilegios? Ética del liderazgo cristiano. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Señor, te doy gracias porque un día nos llamaste, Señor. No habiendo nada bueno en nosotros, solamente fue un acto de misericordia tuyo, Señor, a nuestras vidas. Y Señor, tú que viviste una vida sin privilegios, que nunca pusiste problemas, Señor, que nosotros como hijos tuyos nos volquemos a tu forma de vivir, que nos volquemos a los principios que te movieron en esta tierra, Señor. Que nosotros volvamos a ese llamado de ser siervos, a ese llamado que ni siquiera tenemos posesiones, porque el siervo no tiene posesiones. Señor, ¿en qué momento de nuestras vidas hemos cerrado, Señor? ¿En qué momento, Señor, nos pusimos tan complicados, Padre, para servir? ¿En qué momento, Señor, dejamos de mirarte a ti como el siervo que no tenía dónde reclinar su cabeza, no tenía un lugar donde dormir? Y Señor, ¿en qué momento nosotros perdimos ese norte, creyendo que tenemos privilegios, que tenemos ciertas cosas, Señor? Perdónanos, Señor. Como iglesia te pedimos perdón. Señor, y si tú has hablado a mis hermanos, yo te pido, Señor, tú trata en lo íntimo con ellos. En lo íntimo, Señor, revélate, Padre. Porque, Señor, tu iglesia avanza, Señor, porque es tu iglesia. No es gestión de un pastor, de un líder, es tu iglesia, Señor. Pero muchos se han quedado, Señor. Muchos hoy día no saben por qué vienen los días domingos. Señor,
Perdónanos, Señor, si hemos menospreciado esa cruz. Perdónanos, Señor, si, Señor, hemos caminado en forma indolente en el servicio en tu casa. Padre, perdónanos. Queremos agradarte en todo, Señor. Queremos derramar nuestra vida delante tuyo. Sin apego, Señor, sin condiciones. Solamente, Señor, siguiendo tus pasos. Padre, bendice a mis hermanos. Si tú has tocado a alguien, Señor, gloria a Dios, porque tu palabra ha sido entregada. Señor, bendíceles a cada uno. Y gracias por lo que tú estás haciendo en la iglesia. Gracias porque estás llamando cada día, hermanos, al servicio de tu obra. Padre, que no seamos nosotros, que no sea yo el que impida que tu obra crezca, Señor, acá en Coyhaique. Y si, Señor, yo también he creído que tengo privilegios, sácalos, Señor. Ayúdanos a ser siempre siervos y siervas tuyas. Gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.